40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, como siempre, con nuestro compañero, con nuestro amigo, con nuestro colaborador JF La Mata, que es el director de un programa de esta casa, que es El Extintor, un programa de éxito en esta casa. JF. No sé si tanto, digamos que estamos ahora en terreno formal, frente a la informalidad de esa gruta buitrera. Bueno, programa al que últimamente me estás invitando mucho. Y espero poder seguir contando con usted. Lo mío es un placer que cuentes conmigo en ese magnífico programa tan de moda y que analiza pues todas las tertulias o los medios radiofónicos, las contradicciones, ¿no? Sí, en el fondo se historia un poco de una derrota, pero de que como de gente que no estamos, digamos, muy contentas con cómo funciona el sector, pero por lo menos jugamos a interpretar por qué, digamos, el sector puede estar funcionando como está funcionando y si no, por lo menos, pues para divertirnos un poco viendo cómo digamos, juegan con nosotros y con la información. Bueno, hoy con un programa en 40 años que creo es muy interesante, muy interesante. Le hemos dedicado unos espacios a medios de comunicación, le hemos dedicado un par de programas a la figura de Adolfo Suárez, pero hoy, JF, de Alianza Popular al Partido Popular. Eso es, va a iniciar un pequeño serial que ya nos tocaba para este grupo que, digamos, ha ocupado el cargo que esa gente que dictamina los cánones con los que debemos clasificar a los partidos. Tendríamos que usar el término centro-derecha, que es un eufemismo muy raro, pero que es el que se ha utilizado para definir a ese sector, que las siglas que más podemos identificar es Alianza Popular y el actual Partido Popular, que no sabemos si el actual Partido Popular reniega de Alianza Popular. Es una de las grandes dudas que nos han dejado, pero que a los que nos gusta la historia creo que merecía que dedicáramos unos programas a hablar de esta evolución y de la historia de esta formación política, que es muy interesante y muy intensa. Es verdad que se habrán dado cuenta los oyentes que me encanta la historia, pero hasta si algún día hablamos... Fíjate, temas muy interesantes que tenemos pendientes. Algún día podríamos hablar del tema del nacionalismo, tanto a nivel político, el historial de traiciones y golpismo, y también que también es apasionante, del nacionalismo catalán políticamente hablando, desde el coronel Macià hasta el actual Puigdemont, mediáticamente hablando, lo que ha sido La Vanguardia, el Grupo Z. Hay muchos grupos ahí impresionantes, hasta hablar de la italianización de la televisión, que también sería muy interesante. Y el Partido Popular merecía, sin duda, que le dedicáramos un serial a la historia y a la evolución de esta formación, que ha sido una historia muy curiosa. Si quisiéramos ser malos, alguien podría decir que la historia es la renuncia a unos valores. Otros dirían que la historia es el triunfo del sentimiento pragmático, que podría ser. Sí. Yo creo que una figura a la que admiro profundamente, que es don Manuel Fraga Iribarne, y de quien vamos a hablar mucho ahora, quizá el elogio o crítica, y es un debate interesante que puedo tener con ustedes, el triunfo del pragmatismo, que es lo que más creo que puede definir al personaje en cuestión, y cómo es un reproche decir, oye, alguien que renuncia a unos valores, es un elogio, ¿no? Alguien que sabe actualizarse. Bueno, es el debate, digamos, que hay en torno a esta persona. Pero vamos a poner orden. A poner orden. En cierto modo diría yo que lo que es el Partido Popular, Alianza Popular, nace el mismo día que muere don Francisco Franco. Es el día donde empieza, digamos, a crearse lo que va a ser esa plataforma política. Esa plataforma política, Alianza Popular. Bueno, y uno de esos fueron 7 los ministros fundadores, ¿no? JF. La verdad es que el primer apodo que tuvo fueron los 7 magníficos, porque hay que decir que lo primero que se funda, la presentación de Alianza Popular, es Federación de Alianza Popular, es su nombre original, y se presenta en octubre de 1976. No sé si tenemos un audio de esa presentación. Vamos a ver. Quiero decir que los que estamos aquí creemos en la democracia, pero creemos en la democracia con liderazgo. Creemos en la democracia con ley, no en la democracia libertaria. Creemos en democracia con orden. Y creemos en la democracia, en definitiva, con autoridad. Es un poco con lo que presentaba don Manuel Fraga Iribarne como secretario general de esa Federación de Alianza Popular, que era lo que se presentó en aquel día. No era una casualidad la fecha escogida. En ese momento se estaba votando en las Cortes la reforma política del gobierno Suárez.
se estaba votando en las Cortes en la reforma, que luego fue aprobada en diciembre del 76, no me equivoco. No, en ese momento. El 15 de diciembre del 76. Que sí. Y los de Alianza Popular eran muchos de ellos procuradores y votaron a favor de esa reforma política. No les gustaba un poco cómo se había hecho, pero bueno, estaban ya pasando las elecciones del 77. ¿Quiénes eran estos personajes que habían fundado? Bueno, el nombre, digamos, que más ha quedado es que eran 7 exministros del régimen anterior. Es, digamos, lo que más se repetía. No lo eran los 7, porque había uno que no lo era, Tomás de Carranza, y luego había más ministros que estaban metidos, aunque no en el cargo directivo. ¿Qué partidos formaban la Federación de Alianza Popular? Pues Reforma Democrática era el partido de don Manuel Fraga Iribarne. Hay que decir que ese partido, Reforma Democrática, fundado ese mismo año, en cuanto se aprobó por Arias Navarro el derecho a formar asociaciones políticas, incluía en su definición: somos un partido progresista. Curiosamente, entendían el término que no se entenderá ahora con la connotación izquierdista con la que se entendería ahora. Y ya estaba por allí Jorge Bestringer, era el número 2 de Fraga en aquel Reforma Democrática. Estaba por ahí el señor Pérez Escolar, una figura muy vinculada al mundo de la banca, tal. Ese era, digamos, el partido de Fraga. El resto de partidos, pues Gonzalo Fernández de la Mora lideraba un partido llamado Unión Nacional Española, partido al que había pertenecido Adolfo Suárez. Curiosamente. Unión Nacional Española era el partido donde había militado Adolfo Suárez. Sí, como militante va a ser porque estaban ahí por ahí. Acción Democrática Española era el partido de Federico Silva. Licino de la Fuente, Unión del Pueblo Español, Unión del Pueblo Español, donde había estado Suárez, Unión del Pueblo Español, que donde estaba Licino de la Fuente, y López Rodó había fundado uno que se llamaba Acción Regional. Estos partidos no eran nada, eran pues que personalismos, una con 4 marca, amigos. Cada uno tenía su marca, digamos, para poder estar entre iguales. Hay que decir que en la primera Alianza Popular, y matizo, la primera, había otros ministros, Utrera, por ejemplo, que luego se metería más en el mundo de Falange, pero en aquellas primeras estaba también afiliado. José Utrera Molina estaba allí, por ejemplo, ¿cómo se llama este que luego murió en un avión? López Bravo. López Bravo fue ministro de Exteriores, sí. Entonces, aunque no estaba entre los 7, estaba entre los afiliados. Estaba Fernando Suárez, que se quedó más tiempo. Había un al que hemos entrevistado, el primer programa de 40 años se inicia con una entrevista que le hago a Fernando Suárez. Pues esa entrevista es muy recomendable de escuchar, porque además Fernando Suárez no es fácil hablar con él. Es un testigo de la historia y no se deja. Yo creo que está, como ha visto cómo están los medios hoy en día, dirá: sí, hombre, no voy a ir yo a un medio para que me insulten. Hace 2 semanas conmigo en él. No solo yo, comimos 30 personas, pero y tengo una entrevista que le hago a él pues una él, hora. Que llegó a ser vicepresidente en la última etapa de ese régimen con Carlos Arias, es un testigo de la historia impresionante. Y el único ministro que queda vivo ya, porque el otro era mi buen amigo Utrera Molina, muy amigo mío. De hecho, el libro Cita con la Historia me hace él el prólogo. Hay que decir que José Utrera Molina, incluso sus enemigos, siempre le reconocieron lo que fue la coherencia. Que vamos a hablar de pragmatismo y supervivencia. Utrera, él dijo: mira, yo no me quiero mover de mis valores, son estos, pero lo dijo, él lo dijo siempre público, y de hecho recibía mucho a historiadores tal, y sabía que le iban a poner como el bando de los malos, pero aceptaba hablar. Digo, yo no tengo de qué avergonzarme, soy esto y punto. Tengo un largometraje, o más bien un documental que hace un norteamericano, donde se llama La memoria es vaga, y donde sobre la construcción del Valle de los Caídos, y hablamos él y yo en ese documental con varios testigos y tal. Muy interesante ese documental, hace poco lo volví a ver y lo tengo. La memoria es vaga, ¿eh? La memoria es vaga. Sí. Interesante. El título ya provoca. Sí, y él, insisto, que es muy sectario ese documental. Está hecho pues para criticar la construcción del Valle de los Caídos y tal. Y ahora está de mucha actualidad. Si puedes, tú eres un gran crítico. Pues me haré con él a ver si no han hecho muchas trampas como suelen hacerse los documentales. En el caso de la Federación de Alianza Popular, lo que fundaron entonces, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban ocupar el liderazgo político. No eran solo un partido bisagra, era ganar las elecciones de marzo de 1977. En ese momento, de junio de 1977. En ese momento, Fraga, que es el que lideró desde el minuto 1 la operación, a Fraga ya le habían querido que fuera presidente. Él quería ser presidente del gobierno. Él querría haber tutelado la transición. No porque lo diga yo, sino porque su nombre era uno de los que más sonaba. La gran competencia por ver quién lideraba la transición era entre 2 personalidades, que eran José María de Araiza y Manuel Fraga Iribarne. Esos eran los 2 grandes competidores por ver quién lideraba la transición. Cuando, para sorpresa de todos, el rey y Torcuato Fernández Miranda escogen a Suárez en vez de a Fraga o a Araiza, los 2 se quedan descolocados. El rey les llama y les dice: bueno, no hay problema, vais a montar vosotros como ministros. Y los 2 dicen: tururú, si no vamos a ser presidente, pues vamos a llegar a la presidencia por la vía electoral. Ya que usted no nos da la presidencia,
la buscaremos por nuestra cuenta, por así decirlo. Y ambos crean dos opciones políticas. Porque todo el mundo asume que Suárez no va a llegar vivo a unas elecciones. Es como únicamente va a liderar el tramo final de la transición. Sí, tipo Arias Navarro a lo mejor. Terminar lo que Navarro no ha podido terminar. Unas elecciones a las que iremos los dos. Y entonces empiezan a crear dos plataformas políticas de los que creían erróneamente, luego ninguno se comió, digamos, gran parte del reparto, pero ellos creían, esto va a ser una disputa entre los de Fraga y los de Areiza. Hay que decir que ambos cosen una red en medios de comunicación. O sea, claramente Fraga y Areiza tienen una importancia, yo creo que más de la que tenía realmente, a tener medios, y en prácticamente todos los medios de la época se dividen entre los de Fraga y los de Areiza. Digamos que los hombres de Fraga, ¿quiénes eran? Carlos Mendo en El País, Torcuato Luca de Tena en el ABC, en el Ya Jiménez Quílez. Y los hombres de Areiza, pues ¿qué serían? Pues Darío Valcárcel en El País, Guillermo Luca de Tena en el ABC, etcétera. Todos tenían, digamos, su gente. Y paralelamente había un señor en la presidencia del gobierno que estaba maniobrando por su cuenta, y en la izquierda, que con la ayuda de la Internacional Socialista estaba maniobrando por su cuenta, crear plataformas sólidas. Ahora sí, cuando Fraga dice esto, esta presentación que hemos escuchado antes, él se cree que él está liderando una grandísima operación y que que va a arrasar. En la presentación dice que no le molesta que le llamen franquista, porque él su idea es decir, mira, vamos a ser derecha que apuesta por la democracia, pero sin renunciar al pasado. Él y Gonzalo Fernández de la Mora y López Rodó y Federico Silva, todos ministros del régimen, no es, vamos a evolucionar, vamos a rectificar. No, es a mucha honra hemos sido ministros franquistas y entendemos que eso es perfectamente compatible con ahora apostar por democracia. Sería bueno estos cortes que tú nos has traído aquí, JF, enviárselos a Aznar, enviárselos a Rajoy, enviárselos a Feijóo, a Moreno Bonilla y a Casado, para que sepan de dónde vienen. Es que lo interesante, además, su planteamiento no era del todo... el planteamiento de Areiza, que luego es el que va a copiar Suárez, porque eso es lo que va a decir Areiza, es decir, eso que estás montando está muy bien, pero para mí, no para ti. Y Suárez, saltándose lo que creía la gente, que es que iba a ser presidente y hasta las elecciones y punto, decide que no, que quiere seguir y necesita un partido. Y entonces, ese grupo que eran los de Fraga y los de Areiza, pasa a ser los de Fraga y los de Suárez, porque Suárez, en una operación muy interesante desde la Moncloa, se carga a Areiza. Como ya explicamos aquí, y Areiza luego acaba en el grupo de Fraga. Intenta poder repescar, pero vamos, Areiza, digamos que Fraga sí tuvo satisfacciones políticas, Areiza no tuvo ningún triunfo electoral que incluyera en su mucha formación intelectual y todo lo que quisiera, pero nunca se quedó sin ninguna noche electoral que celebrar. Entonces, el debate de las dos derechas es ¿qué somos? Está, digamos, la opción 3, si contamos a la derecha, la opción de la derecha de Girón y Blas Piñar, es decir, aquí eso nos está engañando, aquí esta transición es un fraude, es un tal, es una traición con lo que se dijo, tal, por tanto entendemos que la reforma, que nunca nos dijeron cuál era la que ellos hubieran defendido porque nos llegaron a plantearla, tiene que ser una reforma que sea leal al 18 de julio, no la de ahora, con lo cual... Y de hecho crean Alianza el 18 de julio. Que es su primera marca, antes de la Unidad Nacional, que es la que lograron un diputado, es Alianza Nacional el 18 de julio, que en el fondo tiene la etiqueta de inmovilistas, que es la forma despectiva de decirlo, en el sentido de los que están directamente en contra de la reforma. Las dos derechas fuertes, lo que representa la UCD y lo que representa Alianza Popular, Federación de Alianza Popular, son dos estrategias diferentes. Federación de Alianza Popular, es decir, no tengo nada de lo que arrepentirme, y ahora apuesto por la democracia. O sea, yo no soy como Blas Piñar, yo digo, sí, venga, democracia, pero como una continuidad. Yo entiendo, de hecho, el gran debate que tendrían Piñar y Fraga es que mientras que Piñar entendía la democracia como una traición a Franco, en el caso de Fraga le entendía, no, yo creo que es leal a Franco. Esto una vez que ha muerto Franco. Una vez que ha muerto, yo creo que Fraga pensaba, yo creo que Franco lo hubiera apoyado, es decir, yo sigo con esto. Y en cambio, el UCD de Areiza, ahora de Suárez, es el pasado no existe. Tampoco se atreve a decir que me arrepiento, hubiera sido un poco fuerte que el secretario general del movimiento se arrepentía, simplemente no existe. De esto no se habla. Vamos a borrar del mapa estos 40 años. Simplemente no se habla. Futuro. Tampoco vamos a reivindicar la República. Simplemente el pasado no existe. No existe. Quizás sea, por mucho que piensen, ese es el actual Partido Popular. En cuanto a ese sentimiento, seguramente lo acabó asumiendo Aznar y quizá el último Fraga. Pero por ir orden cronológico, ese era el momento en el que se midieron, digamos, en las primeras elecciones. Y es cuando, digamos, Fraga se encuentra con una desagradable sorpresa, que es que la UCD de Adolfo Suárez saca 130 y pico diputados, creo que son 126, 129, no, 166, por ahí de andar, y Fraga saca 16 diputados. Es un grupo parlamentario muy digno, pero para quien se ha presentado con la idea de que iba a ganar, pues imagínense ustedes el shock
que supuso la ley de partidos de España, la ley DONT, establece que tienen ventaja primera y segunda formación, con lo cual todo lo que no sea que ha sido primera o segunda fuerza en una provincia ya te queda migajas, por así decirlo. Ahora sí, oye, casi 1 millón de votos, 16 diputados, es muy digno, pero no para lo que él pretendía. Entonces ese es el primer shock que tiene Alianza Popular, la Federación de Alianza Popular. En ese momento hacen un cambio de reglamento y dicen, esto de federación de 7 partidos no tiene ningún sentido, vamos a ser un partido único de Alianza Popular. La mayoría de ministros franquistas lo acepta, menos 2 que no se fían, que son Federico Silva y Gonzalo Fra de la Mora, que dicen, no, preferimos tener nuestro partido propio. Con lo cual, la Federación de Alianza Popular va a ser una federación de 3 partidos. 1, el Partido Unido de Alianza Popular. 2, el de Silva. Y 3, el de Fra de la Mora. Fíjese qué raro que hay una Federación de Alianza Popular formada por 3 partidos, uno de ellos llamado Partido Unido de Alianza Popular y otros 2 que eran el Acción Nacional y Unión Nacional de Silva y de la Mora. Y ahí se queda. Y esa es la Federación de Alianza Popular que afronta el debate de la Constitución. Hay que decir que... Estamos en el 77 ahora mismo, va a pasar el 76, la reforma política. La legislatura constitucional. Sí. Y ahí, curiosamente, Fraga acepta un papel muy interesante, que es el papel de vamos a ser los malos de la película, si se quiere, en el sentido de decir, vamos a entrar en este proceso de constitución y vamos a intentar defender el modelo que entendemos que hay que hacer. El Partido Comunista va a defender su modelo, el PSOE va a defender su modelo, pues Alianza Popular va a ir a esa mesa y va a defender su modelo. Y vamos a consensuar. Y hay que decir que me parece unos debates apasionantes. Hay mucha gente que dice, no se debatió nada en la Constitución. Sí, hay que decir que sí hubo debates. Es verdad que cuando el debate llega al Congreso ya se ha negociado, digamos, que el objetivo de todo es votar que sí. Pero eso significa que no vamos a hacer públicos esos debates. El debate es por artículos. O sea, cuando la gente dice, no se debatió nada, sí se debatió. Lo que se critica es que cuando llega al Congreso ya hay una predisposición de los 4 partidos nacionales a votar que sí. Pero tienen que hacer, no pueden disimularlo. O sea, por ejemplo, yo que sé, el debate monarquía sí, monarquía no, se hizo en el Parlamento. Que cuando llega al Parlamento ya han negociado los 4 partidos que van a votar que sí, pero tienen que cumplir con la legalidad. Cuando se debate el modelo de Estado, si va a ser una economía liberal, si va a ser una economía socialista... Y eso se hizo. Y en esos debates es muy interesante escuchar la posición de Alianza Popular. Sobre todo, el debate más interesante, las nacionalidades. Recuerdan que en la Constitución figura que España se compone como un Estado indisoluble, puesto expresamente por Manuel Fraga Iribarne, pero se dice también que hay nacionalidades. ¿Qué es una nacionalidad? Eso no se ha desarrollado. Nos hemos quedado con las dudas. Alianza Popular votó no a esa referencia, pero tenía que tratar porque el acuerdo era que se trataba. Y por ejemplo, si se escucha intervenciones parlamentarias de esa época, escuchamos por ejemplo a los diputados de Alianza Popular decir cosas como esta. Rechazamos la idea de que las autonomías pueden ser un proceso abierto para llegar a un punto de destino que es el Estado federal, y que el Estado federal pueda ser también un proceso abierto para llegar en su día a la secesión y al separatismo por medio del proceso de la autodeterminación. Los padres de familia tienen derecho a elegir el tipo de educación de sus hijos. En el texto constitucional se consagra la palabra nacionalidades y Alianza Popular se opone al mismo por entenderlo ambiguo y contradictorio. Esta voz era Federico Silva Muñoz. Esta era la voz de Federico Silva Muñoz. Si uno escucha estos debates, están de vigencia, están de actualidad rabiosa. Hay que decir que don Federico Silva Muñoz, brillante expositor, intelectual, pensador, muy interesante, seguramente también se le hubiera encantado ser presidente del gobierno. El de los discursos que hace él para explicar por qué Alianza Popular, toda Alianza Popular, no solo está hablando en nombre de todo el grupo, vota que no a la referencia a las nacionalidades. Dices, pues no parece que fuera muy desencaminado, porque lo que más o menos venía a decir es: si abrimos este tema, los separatistas van a pasar de pedir autonomía a después pedir autodeterminación, y de autodeterminación a pedir Estado federal, que es lo que asumió Federico Silva que iba a pasar. Y también dijo, íbamos a tener un problema con la educación, porque van a decir que la educación la decide la autonomía y entonces los padres ya no podrán decidir el idioma con el que quieren que sus hijos enseñen, bla, 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 bla. Esto en el año 78. O sea, no pueden decir, uy, es que nadie... Por eso a mí me extraña cuando alguien dice, para justificar el tema de la cesión, es que nos traicionaron los independentistas. ¿Quién hubiera pensado que los nacionalistas? Pues digo, pues yo diría que había gente que sí manifestaba que eso podía pasar. Con lo cual me sorprende cuando se dice, no, es que nunca pensamos... Cuando yo me meto con gente de cómo se pudo conceder TV3
sin poner un estatuto que dijera TV3 debe defender, en catalán por supuesto, la inmersión yo la entiendo, pero defendiendo siempre la Constitución y la nación española. No es que no, claro, pensábamos que lo harían, no pusimos pues que pardillos, quiero decir, si nadie se le ocurrió. ¿Por qué no escuchasteis, por ejemplo, a los diputados de la Ciudad Popular que sí estaban diciendo ojo a lo que puede entrarnos por este lado, como era el señor Silva? Pero extrañamente la mayoría del consenso dictaminó que no había peligro, que poníamos nacionalidades y con eso resolvíamos para siempre el problema del independentismo. Otro ponente en el mismo debate, don Laureano López Rodó, que ya estaba integrado en el Partido Unido de Alianza Popular, pero sigue siendo diputado y también, digamos, era un poco crítico a lo que estaba pasando y tuvo algún debate un poco fuerte con los nacionalistas. Nuestra discrepancia consiste en el tema del orden público. Nosotros entendemos que este es un tema muy ligado a la soberanía del Estado, que puede resultar peligroso la proliferación de policías territoriales en las distintas comunidades autónomas y que, por ser una materia muy delicada, debe conservarse la plenitud de facultades del Estado. Lo que sí es una provocación es levantar bandera de independentismo de este pueblo vasco, que sería separarle del tronco común de España, que sería hundirle en la miseria, que sería verdaderamente el fin del pueblo vasco al que todos queremos y entrañablemente, nada más. Eran dos momentos de la intervención de López Rodó, la primera más tranquila, la segunda ya estaba más molesto porque le habían acusado los diputados nacionalistas de ser un enemigo del pueblo vasco y entonces él ya se enfada y dice lo que los auténticos amigos del pueblo vasco son los independentistas porque quieren separar, bla, bla, bla. Es llamativo porque, ya digo, este discurso que estamos escuchando no lo hizo nunca la UCD. Vamos a ser claros. La UCD, por el motivo que sea, yo creo que habían sido imbuidos por el sentimiento pragmático, cursismo, y nadie se iba a decir, oye, tengamos cuidado, pongamos algún tipo de límite con esta especie de... Además teníamos un referente muy interesante con la Primera República, las famosas... Los cantones tal, decir, oye, parece que tiene lógica, si vamos a abrir el melón de los autogobiernos, por lo menos pongamos un límite. López Rodó está dando las competencias, por ejemplo, de seguridad, porque estaba debatiendo lo de la chancha. Y él decía, yo creo que hay una parte de la seguridad que tiene que ser del Estado. Y es cuando digo, eres un enemigo del pueblo vasco. Y entonces ya se enfadó y dijo, hay un fragmento muy muy bueno que no lo he puesto esta vez, que es cuando habla, hay un diputado de Ribatasuna, entonces Euskadi Ezquerra, luego cambia de nombre, no confundir con la segunda Euskadi Ezquerra que luego integrarán en el PSOE. Esta es la de... Juan María Bandés. Esa fue la segunda. La primera era Letamendia, aunque Andrés estaba en ella, luego, digamos, se distanció por el tema del terrorismo. Y Letamendia en un momento dice, me cuesta mucho estar aquí porque, claro, soy el único diputado auténticamente comunista y auténticamente socialista, porque decía para el de Batasuna que los del PSOE y los del PC para ella se habían vendido. Y tengan ustedes que para mí, claro, me estoy jugando la vida por ser aquí el único diputado que va a atreverse a votar que no a esta Constitución, tal, y no sé qué. Y entonces cuando llega el turno de Fraga dice, porque le acaba diciendo el Letamendia, yo seguiré defendiendo la liberación de Euskal Herria. Entonces luego pide la palabra a Fraga y dice, bueno, en primer lugar, mi aprecio personal a la seguridad física del señor Letamendia, que seguro que es el único de aquí que no corre peligro de ser asesinado por los terroristas. Fraga era un brillante cuando quería, y dijo, yo creo, coincido con él, que hace falta liberar a Euskal Herria, pero de lo que hace falta liberarles de los despreciables terroristas y de los aún más despreciables que les justifican. He dicho, tal, esas intervenciones que solo aplaudían los de Acción Popular, porque ni un Suárez, ni un Alias Salgado, ni un Herrero de Miñón, ni un Cisneros se atrevían a hacer ese tipo de declaraciones. Todos estos estaban en la UCD en este momento. En el sector mayoritario, por seguir un poco la jerga actual, sí, lo que sería el centro-derecha, el partido mayoritario del centro-derecha, o sea, lo que ahora serían Ciudadanos y el PP, era UCD. Y los 16 de Alianza Popular, si se quiere, podría ser parecido a lo que eran vistos como sería visto Vox, como esas especies de ultra raros que estaban por ahí metidos, encima eran exministros. Un poco absurdo, hay una frase muy buena de Fernando Suárez, que es, ¿por qué los ministros éramos unos ultras y los subsecretarios eran todos unos centristas? Que era una frase muy buena que decía Fernando Suárez para diferenciar a los que estaban en UCD que a los que estaban en AP. Que todos venían del régimen. Claro, decía, yo digo, porque no sé a qué se refería, pero Fernando Suárez, que había sido ministro, sus subsecretarios, sería, imagínate, Ortiz Bordás o ese tipo de gente, estaban todos en UCD. Ortiz Bordás, que ha estado en estos micrófonos y, por cierto, muy arrepentido, y él nos explicó aquí, entonó el mea culpa del modelo del proceso autonómico. Realmente ha tenido usted muchas entrevistas muy interesantes, sí, José María Ortiz Bordás, valenciano, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Y que estuvo muy vinculado en ese proceso. Sí.
El problema aquí es que llegaba un debate muy... Por cierto, ya que estamos sacando audios de gente famosa, no voy a dejar a un dirigente político que también era muy importante en Alianza Popular. Digamos que la estructura de la federación era el presidente de la federación, era Federico Silva, representando a su partido, a AD. El secretario general de la federación era Manuel Fraga, representando al Partido Unido de Alianza Popular. Y había un adjunto de Fraga, que era José María Ruiz Gallardón, que era este señor. En esa pena de muerte, una defensa al derecho a la vida de los demás, de las víctimas inocentes. El caso del asesinato del piloto del avión de la Lufthansa por miembros de la banda Baader-Meinhof. Buscaban la liberación de otros asesinos que estaban recluidos en la cárcel de Stuttgart. Si hubiera existido la pena de muerte en Alemania, ¿acaso no viviría en este momento ese piloto inocente? ¿Acaso no se hubiera evitado ese tremendo secuestro que puso en riesgo inminente la vida de tantas personas? Bueno, es un alegato a favor de la pena de muerte. Porque hay que decir que en el debate constitucional también se tenía que debatir ese tema. Recordemos que la ley, el Código Penal el último Código Penal del régimen de Franco, el del año 73, establece una especie de cosa curiosa, que es que no hay ningún tipo de cadena perpetua. Se establece que lo máximo que puede estar alguien en prisión es 30 años, pero aún mantiene la pena de muerte. Entonces es o pena de muerte o lo siguiente ya es, pues en 30 años quedas 30 años que cumplías 15. 18 según sí, el caso, efectivamente, sí. Porque se aplicaba los descuentos del total de 30. Aunque fueras cuando a 2000, la resta no era de 2000, era siempre de 30, por lo tanto, de la práctica, salvo que fueras un monstruo, generalmente se entendía que siempre ibas a salir entre 15 y 18 años. Y José María Ruiz Gallardón, Alianza Popular, estaba a favor de mantener la pena de muerte. Es verdad que la pena de muerte la dejaba para términos extremos, de peligro por el Estado. Lo explica aquí José María Ruiz Gallardón, la intervención es más larga y lo que decía él es mantenerla en caso en que se ponga en riesgo la vida de otras personas. Un ejemplo un poco exagerado, él dice, en el caso de un terrorista que pueda secuestrar un avión, tal, se va a lo extremo, dice, si se le aplica la pena, si él más o menos decir, si uno es de Baader-Meinhof y acaba de hacer algo, no le vas a soltar para que lo vuelva a hacer. Dices, entiendes que como es un peligro que siga por ahí, y hace un alegato que yo creo que se puede entender que es claramente a favor de la pena de muerte. Es más, creo que el Manuel Fraga estaba también a favor de la pena de muerte, más o menos para lo que entendía la tradición, era su criterio. Oye, cada cual es testigo responde a su historia en esa época, quizá ahora ya no lo serían, pero en aquel momento, en aquella España de 1978, estaban a favor. Y perdieron esa votación, porque en la Constitución se consagró que no había pena de muerte. Pero hay que dejar claro que Alianza Popular estaba a favor de la pena de muerte en el año 78. Sí, eso es una realidad. Y es verdad que matizando los delitos probablemente de alta traición y seguramente, aunque no lo digan expresamente, para el terrorismo. Para el terrorismo sí, porque estaba poniendo el símil del secuestro del avión de la Lufthansa de la banda Baader-Meinhof. Con lo cual era claramente lo que estaban pensando. Llega el momento clave, el momento, digamos, que marca la historia final de esa primera federación de Alianza Popular, es la Constitución española. Hay que decir que ya había habido un momento de fractura con un acto que hace Fraga en el 77, creo que allá por septiembre, octubre, noviembre, que es la presentación de Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Fraga, que discrepaba radicalmente del Partido Comunista, recordemos que cuando se legaliza el Partido Comunista, Alianza Popular dice que está en contra. Y sale Fraga diciendo, esto es un error político y una farsa jurídica, porque él se acordaba de que Suárez había hecho en la ley de partidos una ley que decía, no se legalizará ningún partido que tenga obediencia a potencia extranjera, que estaba hecho pensando en el Partido Comunista. Y como el Partido Comunista había dicho, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros con países extranjeros, nada que ver. Nosotros en 2 programas que dedicamos al Partido Comunista explicamos por qué se separa el Partido Comunista del Partido Socialista. Eso es. Y se separa precisamente para obedecer a la Unión Soviética. Porque era la sección española de la Internacional Comunista. Entonces, ahí ya Carrillo consigue convencer que estatutariamente no tiene nada que ver. Lo que venía a decir los de Alianza Popular es decir, bueno, estatutariamente no, pero porque no lo van a poner en los estatutos. Es decir, pero bueno. El caso es que Fraga entiende que si el Partido Comunista ha entrado en el juego, tiene que tener una interlocución con ellos. Y entonces acepta, después de haber estado en contra de la legalización, a ir al Club Siglo XXI en el primer discurso político de Santiago Carrillo, que a mucha gente que viene de la guerra civil, que recordaba cosas, pues no le gusta y hay mucha gente se dio de baja. El Club Siglo XXI ha tenido 2 momentos en los que ha habido bajas masivas. Uno es cuando habló Carrillo en ese año 77, que yo creo que acertaron invitándole, y otro cuando invitaron a un tío de Ribatasuna, Esnaola, en el 88, que yo creo que no acertaron nada y ahí se bajó, se fue hasta Fraga. En aquel momento Fraga y Cuevas, el de la COE. Pero igual que en el 88 creo que se equivocaron invitar como uno más a Iñaki Esnaola, que no era uno más, sí tenía sentido en el año 77 invitar ya como uno más a Santiago Carrillo. Y decir, para que
quede claro que aquí lo de Planeta, que queremos contar con todos, que la presentación, que quien presente y ahora va a hablar hoy, Santiago Carrillo, que se lo haga Fraga. Eso, siendo muy mal, en ese momento Gonzalo Fraga de la Mora dice que se siente poco menos que traicionado, y Laureano López Rodó, para hacer un puente, dice, bueno, pero Fraga le ha presentado como independiente, a título particular, no como representante de la Alianza Popular. Yo creo que Fraga sí pensaba que estaba haciéndolo en nombre de la Alianza Popular, pero bueno, ya ahí se evidencia de cara al público que no van todos en la misma dirección dentro de la Federación de Alianza Popular. Y el momento clave donde tienen que decidir qué hacer es la Constitución Española. Tienen que votar al final. Los 16 diputados de la Alianza Popular tienen que decidir qué hacen. Saben que esa ley que van a votar incluye una serie de cosas que no les gustan. Abre el camino al divorcio, porque establece ya que el matrimonio deja de estar blindado por ley como algo indisoluble, que eso ellos no estaban a favor. Tampoco Alfonso Osorio, que él se va de UCD por eso. Tiene las nacionalidades, que es un término que no les gusta a ninguno. Y básicamente esos eran los dos puntos claves. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos que sí o votamos y algunas que no? competencias autonómicas, ¿no? Claro. También habían votado en contra. Estaban todos de acuerdo en que no les gustaban, incluyendo Fraga. Pero Fraga hace un análisis que es lo que digo, el primer síntoma de pragmatismo que vemos en él, que es decir, si votamos que no, esto va a salir igualmente. Nuestros 16 diputados no van a tumbar la votación. Lo único, joroba la fotografía del consenso y nos deja fuera. Él dice, ¿qué nos interesa más? ¿Estar dentro o fuera de esto que va a empezar ahora? Y él dice, nos interesa estar dentro. Hay una frase que le dice Fraga de la Mora a Fraga, que es, si haces eso, nos iremos. Y Fraga, con ese tono temperamental que tenía él, dice, serán más los que vendrán. Es lo que le dice él, es decir, si os vais, perfecto, pero serán más los que vendrán. Porque él más o menos, ¿en qué estaba pensando ya? En las elecciones siguientes, y él dice, esto de UCD se va a desmoronar. Y yo quiero estar allí para recogerlo. Porque el diagnóstico más acertado que hizo Fraga, que se equivocó en muchos, pero uno de los mejores aciertos que tuvo, es decir, que la UCD se hundía. no va a sobrevivir. Suárez no es el líder de un partido político. Él, con perdón si se quiere, no tiene por qué, va a sonar negativo, pero bueno, ese tono autoritario, es decir, yo mando en mi partido, Suárez no lo ha entendido, de que hay que mandar. Y aquí el secretario general soy yo. Y si yo digo que votamos a favor de la Constitución, porque lo importante es estar vivos en los valores del centro-derecha, y cuando esto se hunda, yo estaré aquí esperando a recoger los pedazos. Aún así, él en esa intervención en la que se vota la Constitución en el Congreso, quiero recordar que es agosto-septiembre del año 78, es claro en que hay muchas cosas que no le gustan. El artículo 2 y la referencia a la palabra nacionalidades, que no entendemos compatible con el principio de unidad de la nación o nacionalidad española. Para muchos españoles y para aquellos que forman la base de Alianza Popular, a la pregunta ¿qué hacemos con la Constitución? Se ha puesto difícil, optando así por la esperanza de que, a pesar de sus serios reparos, esta pueda llegar a ser la Constitución de las dos Españas. Mantenemos nuestras serias críticas, que convertimos en programa prioritario de reforma constitucional. El discurso del señor Fraga en este debate, que lógicamente es un fragmento, merece la pena ser escuchado entero, y por eso me hace gracia cuando a veces el Partido Popular pone la Constitución como aquel ente de la perfección mutua. Nunca fue una perfección mutua. Ningún texto consensuado es la perfección mutua. Todos tienen que ceder algo. Y él empieza diciendo, Fraga, algo muy interesante, que es, veo una contradicción en que el artículo 2 diga Estado indisoluble y unos pisos más abajo dice nacionalidades. Lo dice en la propia intervención y dice, no nos gusta, y dice, tenemos serios reparos con ella, pero optamos por la esperanza. Opinión subjetiva de quien les habla, optamos también por el pragmatismo, que es una cosa que dice, no quiero quedar como un partido fuera del marco constitucional. Porque lo que sí diagnóstico bien es que la dictadura del consenso, a quien no estuviera fuera del marco constitucional, lo que le pasó a Piñar y compañía, eran como poco menos que la peste. Y digo, yo no me quiero quedar fuera. Entonces, vamos a quedar dentro, pero teóricamente dentro como crítico. De hecho, él dice, nos quedamos dentro, optamos por la esperanza y por reformar en cuanto podamos las partes que creemos que hay que corregir. Eso lo dice el propio Fraga, no estoy diciendo yo, lo ha dicho él y hemos escuchado un fragmento donde él lo decía clarísimamente. Esa era la aspiración de Alianza Popular. Lo que pasa es que esa reforma nunca llegó. Nunca llegó. Ni incluso cuando ellos tuvieron la capacidad de hacerlo. Que eso es muy interesante verlo. De todos modos, no hubo unanimidad en el grupo parlamentario de Alianza Popular. La votación fue un desastre interno, hay que decir. ¿Por qué? Porque Fraga consiguió que la mayoría de diputados votaran a favor, entre ellos él y José María Ruiz Gallardón, que no era diputado, pero que estaba en el grupo de los que votaban a favor. Así, ellos dos votaron a favor. Sí. En cambio, Fernández de la Mora y Silva directamente votaron en contra.
ellos no hubo forma de convencerles. Ellos dijeron, pasamos de votar esto, y un gran número de diputados, entre ellos Álvaro Lapuerta, el famoso que luego ha sido tesorero, Álvaro Lapuerta, sí. López Rodó, tal, optan por la abstención. Y Cino de la Fuente opta por la abstención. Con lo cual, se vio claramente que no había gustado. Y de hecho, Silva y Fernández de la Mora dicen, don Manuel, se van. Cumplimos nuestra palabra, ahí se queda usted, nos vamos. Y se van a intentan de hecho crear una plataforma con Piñar y compañía, que es la Derecha Democrática Española, DDE. Ahí también se va Cruz Martínez Esteruelas, tal, con lo cual y desaparecen del mapa político. Sí, porque esa plataforma no tiene éxito. No funciona. De hecho, ni siquiera llega a presentarse a las elecciones. O sea, cuando ven que no van a conseguir... Porque además tampoco Piñar ya tenía su propia hoja de ruta. Dicen, mira, yo tengo la mía, tal. Al final se quedan un poco en tierra de nadie y para no dividir más al electorado de derecha se retiran. El único que intentó quedarse un poquito más tiempo fue López Rodó, y también se fue cuando vio que Fraga no le quería de cabeza de lista por Barcelona, porque López Rodó quería que le pusieran de cabeza de lista. Ojo, López Rodó consiguió ser diputado en el 77, ¿eh? Es poco para lo que esperaban, pero con toda, quiero decir, todo el peso, el pozo ideológico, todo lo que se había dicho en Cataluña, antifranquista y tal, y no queremos saber nada de franquismo, un ministro de Franco que además no renegaba de su pasado y que hizo campaña diciendo que él no permitiría la legalización de Esquerra Republicana de Cataluña, literalmente dicho por López Rodó en la campaña del 77, y fue elegido diputado por catalanes, con lo cual había un porcentaje de catalanes que compartía esos valores en la España de 1977, porque era, insisto, no diputado por Madrid, por Barcelona. Era por Barcelona. Igual que Gonzalo Fernández de la Mora era por Toledo, etcétera, y Fraga por Madrid, tal. Estaban ahí divididos todos, sí. O sea, tenían cada uno su nicho. En el 79 Fraga comete su primer error de alianzas, que es, él quiere reemplazar a Suárez, ¿no? Entonces, voy a crear mi propia UCD. Y entonces crea una cosa muy rara llamada Coalición Democrática. Sí, con el PDP y el Partido Liberal. Claro. Ese PDP no es el de o Unión Liberal. En ese momento se llama Acción Ciudadana Liberal. Eso. Hay que decir que lo que hace es, su primer intento, que no le sale bien, es una especie de réplica de UCD sin la U. En vez de UCD, CD, que es Coalición Democrática, y entonces ficha a Areiza, que se ha ido rebotado de UCD cuando Suárez le quitó el liderazgo, ha intentado ser un líder liberal con ACL, y a Alfonso Osorio, que se ha ido rebotado de UCD por el tema del divorcio, y ha creado el primer PDP democristiano, que son en el fondo otra vez dos partidos personalistas. Areiza es el que trae a Senillosa para encabezar Barcelona en vez de López Rodó. Se presentan a sacar menos todavía. ¿Por qué sacan menos todavía? Porque Fraga esperaba rentabilizar esa gente crítica con la Constitución, pero que votaba a favor. Y eso todavía no estaba constituido. ¿Quién aparece en las elecciones de 79 con un único diputado, pero por primera vez? El que rentabiliza el no a la Constitución, que es Blas Piñar. Blas Piñar se cuela, que es una cosa con lo que Fraga no contó. Fraga yo creo que aspiraba a acaparar en todo eso. Y todavía el sector ilusionado con la Nueva España, la Consti, está todo con un CD. Con lo cual... Es decir, Alianza Popular o Coalición Democrática, ¿cuántos escaños sacan? 9. Es decir, de los 16 que sacan el 77 se queda en 9. Blas Piñar con Unión Nacional, que es la coalición Comunión Tradicionalista, Falange Española, Vieja Guardia, Excombatientes de Girón, Fuerza Nueva, sacan, me parece que fueron 360.000 votos aproximadamente. Les costó caro, porque se gastaron creo que 1 millón de pesetas en aquella campaña y al final solo consiguieron 1, pero bueno, consiguieron entrar. Por cierto, hay que decir que Blas Piñar, me encanta cuando la gente habla de él como si fuera un monstruo, educadísimo cuando entró, lo primero que hizo fue saludarse, a don Felipe González. Es verdad que le miraban un poco con risa los diputados del PSOE y del PC por la formalidad, porque era un señor que llevaba con mucha formalidad y se presentaba como tal, y yo estaba acostumbrado a, como eran los jovencitos, de mira, pues un señor mayor, pero sus intervenciones, la gente a lo mejor pensará que eran intervenciones casi fascistoides, tenían más que ver con eran muy preparadas, todos, con españoles, muy solemnes, pero no era lo que la gente entendería hoy de un discurso, digamos, populistoide como lo entendemos hoy. Pero bueno, no era nada que ver con Pablo Iglesias, no eran bastante formales. Ni siquiera un Pablo Iglesias, digamos, de ideología contraria. No era ese estilo, no era provocación. No esperaba aquí, podría haberlo sido. Voy a provocar a todos y hablar aquí de los crímenes del Frente Popular. No se metió nunca en ese jaleo. La única vez que creo que hizo algo es cuando una vez Heridet Barrera, que era el que entonces lideraba Esquerra, dijo el catalán súper perseguido, y entonces Blas Piñar fue el único que dijo, bueno, en la etapa del régimen anterior se publicaron más libros en catalán que en toda la historia anterior, pero bueno, son cosas que como Suárez había impuesto, aquí nadie habla del pasado, pues nada, no sé. Entonces, en estas elecciones del 79 el partido de Manuel Fraga saca solo 9 diputados. Y es la primera vez que se plantean si tendría que retirarse de la política. O sea, la primera vez que Fraga dice, igual hay que asumir, hay que saber perder, lo que hace López Rodó y su gente, decir, mira, hemos perdido, pues vamos a mi casa, vamos al sector académico y nos quedamos, y ahí es la primera vez que Fraga se plantea si se retira o no. Al final decide que no.
Pero eso llega a plantear porque dice, ostras, no me quieren. Yo no estoy aquí para ser un partido bisagra. Estaba aquí para ser presidente del gobierno, que era lo que él quería. Su éxito venía un poco más tarde. Justo a partir de ese momento. Sí. Y yo creo que eso le ayudó a decidir quedarse. Porque ustedes recordarán que en el programa sobre Suárez, los que lo hayan escuchado, yo dije que se podía defender, los que sean partidarios de la transición, puede defenderse la labor de Suárez en ese momento porque fue el que pilotó, aunque fuera, digamos, siendo manual, si se quiere, de Torcuato Fernández de Miranda, pero oye, es el presidente, consiguió una constitución consensuada, que aunque se quiera mirar despectivamente hoy esos extremos, políticamente es un triunfo, consiguió ganar 2 elecciones. A partir del 79 tiene pocos triunfos la gestión de gobierno que apuntarse, porque empieza la ambigüedad. ¿Entramos en la OTAN? Hoy no sé. ¿Entramos en la Unión Europea? Bueno, vamos a ver. ¿Estamos con Estados Unidos? Bueno, no sé, vamos a ver. Lo que caracterizó los vaivenes del suarismo. Y Fraga es cuando empieza a frotarse las manos diciendo, veo ambigüedad. Y aunque la centroderecha no se lo crea, el votante de centroderecha siempre tiene un límite de lo que está dispuesto a aguantar. Suárez cometió 2 errores ya comentados aquí que Fraga iba a rentabilizar. Uno, el tema del divorcio. Ahora ya todo el mundo de la sociedad lo ha asumido, pero la sociedad en aquel momento dice, pensábamos que el divorcio nos lo iba a traer la izquierda, no el gobierno que se había presentado con los votos. Había mucha gente democristiana que había votado. Era Ordóñez el que impulsó, que había sido presidente de Lini. Con el franquismo había sido presidente de Lini y luego había sido solitario ministro, y ese que como ministro de Justicia hace la ley del divorcio. El PSOE y el PC votaron a favor y una parte, en cambio, de diputados del UCD votaron en contra, diciendo, pero ¿cómo? Nuestro propio gobierno está haciendo eso. Leopoldo Cabo Sotelo, me lo confirmó hace poco una persona que le conocí mucho, no era una persona especialmente religiosa, así que quizá eso también influyó a que, pues venga, pues lo saco. Fernando lo aprobó y es un gran parte del elector de derecha se siente traicionado. El elector de derechas también, no sé, me pregunte usted por qué, era muy OTAN, porque se entendía que estar en la OTAN era estar contra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Suárez no se atrevió a dar ese paso. Fraga estaba defendiendo el sí a la OTAN desde hacía mucho tiempo. Y él lo sabe, él está... Y sobre todo, el terrorismo. Recordemos que la OCDE no se atrevió a convocar nunca el estado de excepción, ni siquiera en Guipúzcoa, no digo ya en toda España, pero oye, acaban de volar por los aires al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, pues estado de excepción, nada, no se atrevió porque no querían nada que sonara a franquismo. Fraga estaba diciendo en aquella época, quizá un poco exagerado, pero si yo fuera presidente, en 8 meses se acabó con el terrorismo. Era una frase que él repetía con frecuencia, como decía, ¿qué hace falta? Mano dura. Y eso nunca se atrevió a hacerlo el UCD. Con lo cual él iba sumando diciendo, esta estabilidad va a venir para mí. Y él ya más o menos empieza a verse como esto a la derecha se va a desmoronar. Y en las siguientes, en el Congreso de Alianza Popular del año 81, ya se multiplica el número de militantes de Alianza Popular. Con lo cual ya se ve que aunque se hubieran ido aquellos fundadores, lo que él dijo de serán más lo que vendrán, empieza a cumplirse. Y empieza a venir casi por el demérito de la UCD. Él no cambia la línea, él había ido cambiando progresivamente, ya aceptando... La única cesión que había hecho Alianza Popular, si se entiende como cesión, es aceptar el sí a la Constitución. Esa había sido su buena apuesta, decir, mira, estamos dentro. Como decir, nosotros estamos en esta nueva España, estamos dentro. Lo que no nos gusta, lo cambiaremos. Pero no quiere decir estamos fuera, no. Dentro. Ese fue, digamos, el primer punto de Alianza Popular. Contra las nacionalidades, contra las autonomías, pero cuando llegue, pues lo vamos a adaptar cuando lleguemos. Pasa el 23F, la dimisión de Suárez, que ya hemos hablado aquí. Una anécdota muy divertida del 23F es que uno de los militares que estaba en la operación se acercó cuando Fraga se enfada en un momento, porque en un momento los militares sacan a los líderes políticos a una habitación aparte, y sacan a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado, que probablemente eran las 2 figuras que más odiaban, saca a Rodríguez Sagún, porque es el presidente de UCD, saca a Felipe González y Alfonso Guerra, porque son los líderes del PSOE, y saca a Santiago Garrillo, líder del PC. No saca a Fraga. Y yo que eso a Fraga le molestó. Digo, ¿qué pasa? Que no soy yo importante. Porque, y entonces empieza a montar la del pueblo y empieza a gritar. Ya, queremos salir de aquí, no sé qué, disparen contra mí, son valientes, tal. Ese audio lo tiene en el micrófono de la cadena SER porque lo pilla. Y es porque ya estaba harto y dice, ¿qué pasa? Que no soy yo un líder político. Y entonces uno de los militares le dice, tranquilícese, don Manuel, si hasta yo soy votante suyo. Y le contesta, pues no me vote nunca más, que es usted sedicioso. Porque no quería quedar él como que no estaba con ellos. Aún así, fíjese, justo después de eso hay un debate en televisión en La Clave donde hablan del tema, está un representante de cada partido y el que representa a Alianza Popular es Jorge Bestringer y ya comenta ahí que están subiendo mucho de afiliación. Sigue un poco más para ver si se le puede oír. Alianza Popular no es un partido monolítico, es un partido democrático en el cual evidentemente caben puntos de vista distintos, siempre dentro del respeto al programa y del respeto a los estatutos del partido como tal. De apoyarse para hacer. ¿Por qué?
cierto, Alianza Popular no está disminuyendo su afiliación. Sí, eso me preocupa. A mí no, me encanta. Una serie de puntualizaciones. Esto último que se oía era un debate la clave, y entonces, como ha dicho Juan Luis Cebrián, director del País, esto del golpe es culpa de la apatía ciudadana hacia los partidos, y pongo como ejemplo que todos los partidos han caído de afiliación, ha bajado el Partido Comunista, el PSOE, ha bajado el UCD, y entonces Bestrínger dice, perdone, Alianza Popular no ha bajado, ha subido y ahora tenemos el doble. Entonces dice Cebrián, eso me preocupa. Sí. Y dice Bestrínger, a mí no, me encanta, porque eso entonces Bestrínger, recordemos, Fraga, la Federación de Alianza Popular ha desaparecido, ahora es un partido ya único, ya fueron tal, Partido de Alianza Popular, el presidente es Fraga, vicepresidente José María Ruiz Gallardón y secretario general Jorge Bestrínger, que había sido alumno de Fraga, era el alumno aventajado de la cátedra que tenía, bueno, tenía cátedra porque le ganó Tino Galván, pero vamos, del título que tenía de profesor Fraga, era su alumno en Pollón, pues su secretario general. Me parece que eran ciencias políticas o en la Facultad de Ciencias Políticas, sí, efectivamente. Y entonces su alumno pues le había puesto de secretario general del partido. Ahí coincidió con mi tío, que luego mi tío bautizó a los hijos de Bestrínger, a pesar de que Bestrínger era un conocido ateo, sí. Y mi tío, el padre Martínez Carvajal, fue rector de la Facultad de Ciencias Políticas. De hecho, es el que mete en las prisiones, ya en los años 60, el poder reducir condena por más que por buen comportamiento, por formación. Que las universidades llegaran a las prisiones. Entiendo. Es una cosa muy curiosa. Oye, llegamos a este punto, llegamos al 81, ¿no? Y aquí ya el desmoronamiento de la UCD, por las circunstancias que hemos hablado, con los 2 episodios que le hemos dedicado a Adolfo Suárez, el 40 diputados le votan en contra a Suárez a la hora de elegir un portavoz parlamentario, el desmoronamiento, y eso Fraga está esperando, a la espera. Fraga, que era en contra del aborto, en contra del divorcio, a favor de entrar en la OTAN, pero a partir del año 81, estoy adelantando acontecimientos, tiene ese espaldarazo, pero el trabajo sucio, entre comillas, se lo va a hacer Felipe González, con no solo el divorcio, que lo había admitido ya la UCD, pero el tema del aborto se lo va a hacer Felipe González, y del tema del entrar en la OTAN también se lo va a hacer Felipe González. Sí. Lo curioso es que, mientras que en el tema del aborto, lógicamente, Alianza Popular estuvo en contra, sí. En el tema de la OTAN, Alianza Popular, que había estado a favor, va a rectificar de posición. Pero por no adelantarme, recordemos que ya el gran cambio que ocurre de Alianza Popular, el gran salto, es el año 82. Hay que decir que no es un salto sorpresivo, se veía venir. O sea, si miras las crónicas de la época, a partir del año 81, además hay unas elecciones andaluzas, donde AP queda por delante de UCD. Es verdad que gana el PSOE y arrasa, pero ya UCD queda por detrás de Alianza Popular. Hay unas elecciones gallegas, una zona que es totalmente de centro-derecha. Lo lógico era que hubiera ganado la UCD, que tenía como candidato a Rosón, no el ministro, pero yo creo que era la misma familia, y gana el candidato de Fraga, Gerardo Fernández Albor. Es primera fuerza ya. Fraga era un hombre gallego, se ve que en su tierra tal, pero es la primera vez que Alianza Popular gana en algo, que son las elecciones gallegas del 81. Con lo cual ya se va dibujando quién está heredando el liderazgo de centro-derecha. La gente, como ocurre siempre, cuando empieza a ver, que esto se hunde, me cambio. Y entonces un montón de gente de UCD empieza a empacar y irse a Alianza Popular, como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, conspirador nato de la derecha, y él dice, me voy a buscar hueco en Alianza Popular, que me va a poner un buen puesto, como se lo pusieron sin duda. Y hay una cosa un poco rara, que hay mucha gente que dice, yo quiero estar con quien tiene los votos, pero sin mancharme. Una cosa rarísima. Dice, Fraga tiene votos, por tanto tiene escaños, que yo quiero un asiento, pero quiero poder decir, pero que conste que yo no estoy allí, más o menos para que lo entendamos, un Manuela Carmena dice, yo quiero los votos de Podemos, pero puedo decir que no soy de Podemos. Y entonces se crea una fórmula muy rara, que es la fórmula coalición popular. Coalición popular, efectivamente, pasamos de democracia, de coalición democrática a coalición popular. ¿Qué era coalición popular? Algo que permitirá a la gente decir, quiero tener escaño, pero puedo decir que no soy de Alianza Popular, porque mancha. Y ahí entran los democristianos. El sector entero democristiano de la UCD vuelve con las siglas Partido Demócrata Popular, liderado por Óscar Alzaga, se integra en Coalición Popular. No tenían ni un solo voto, porque todo el voto democristiano lo tenía Fraga, pero así pueden decir, estoy allí, y nos dan 20 y tantos diputados que se sacaron, sabiendo que en fondo no aportaban nada de votos, pero porque Fraga debió entender que así parecía que era más guay tener democristianos. Los liberales, inicialmente liderados por Pedro Esbars, exactamente lo mismo. Era el sector liberal de la OCDE, los Garrigas y tal. Y se pasan todos a Coalición Democrática. Menos un grupo que se va con Florentino a intentar la Operación Roca, la mayoría se va al Partido Liberal dentro de Coalición Popular, que insisto, no aportaba ningún voto, pero recibían escaños. Con eso Coalición Popular se presenta con Fraga como candidato y suben de 9 a 106 diputados. Claro, yo pensaba que eran 102, fueron 106.
la subida más espectacular y el único sorpaso hasta ahora que ha habido en la democracia española. El único cambio que ha habido es que el sorpaso que tenía el bipartidismo, que era UCD-PSOE, UCD se va a hacer puñetas y se baja de sus 160 y pico a 11, con la Antonio Lavilla de candidato. Suárez ya ya no está, Suárez está en el CDS y saca 2. Y Fraga saca 106 diputados. La primera noche electoral que Fraga puede levantar las manos y decir hoy soy uno de los ganadores es la noche del 28 de octubre del 82, donde aquella gente que le había dicho estás acabado, no eres nada, de la UCD y del CDS, que se lo habían dicho a él en el año 79, de retírate, ya si he visto que está en ese día dice acabo de arrasar, soy el líder de la derecha en España, y lo era. Y ahí desaparece. Blas Piñar había hecho una campaña impecable, no saca. Blas Piñar disuelve Fuerza Nueva después de las elecciones. El 20 en el 80, si no me equivoco. Y él hace un discurso del 89, diciendo: muero por culpa, en su criterio, de Alianza Popular. De hecho, hay gente que grita: muera Alianza Popular, traidores y tal. Pero Blas Piñar, que era un caballero en ese aspecto, dice: don Manuel, he perdido, le toca a usted liderar la oposición a los socialistas y ganar a los socialistas. Luego Blas Piñar cambia de opinión y volverá a intentarlo, pero en ese momento, cuando resuelve, él dice: hemos perdido, el sector empresarial, la COE, la Iglesia han entendido que la alternativa al PSOE debe ser Fraga, por tanto acepto la derrota y me retiro. Luego cambia de opinión, pero en aquel momento, y él dice: don Manuel, a usted le toca vencer a los socialistas, que es como la norma que tiene Fraga en aquel momento. En esa legislatura, como dicen, se aprueba el aborto y Azoplar vota en contra, todos, incluyendo Jorge Bestringer, que vota en contra, según me ha dicho a mí, porque le obligó Fraga. Yo le pregunté, digo, pues usted votó en contra, si usted está... Sí, yo estaba a favor, pero me llamó Fraga, me dice: usted tiene que hacer el esfuerzo de votar en contra del aborto, porque todo el mundo sabe que usted está a favor, y dice, el mismo día me llamó: le espero en la votación para votar que no. Pues debe ser que era muy sugestionable, pero Bestringer, según él, partidario del aborto, votó que no, como todos los diputados de Coalición Popular, que votaron todos en contra del aborto, aunque ahora digan que hay un consenso social unánime respecto a la ley del aborto del año 85. Debe ser que evolucionan todos, pero en aquel momento Alianza Popular no se aprobó por consenso. Si votó en contra de la oposición, ¿qué consenso votó hubo? En contra incluso de esa ley de aborto del año 85, que ahora Casado es la que quiere recuperar. Y dice que se hizo con gran consenso social. No sé exactamente qué entiende. A lo mejor es verdad que ahora tiene gran consenso, pero que no diga que en el año 85 tenía consenso social, porque no se hizo por consenso, se hizo por narices del PSOE, que la aprobó solo con mayoría absoluta, porque el Partido Comunista también votó en contra porque la quería todavía más dura. Esa segunda Alianza Popular, digamos que dura esa legislatura. El problema que tuvo esa segunda Alianza Popular es que se lo jugó todo al 86, que era cuando ya entendían que les tocaba ganar. Ellos ya hacen una operación antes que esa operación OTAN. ¿Cuál es la operación OTAN? Es decir, Felipe González, después de OTAN de entrada va a defender el sí en un referéndum. Tiene que cumplir su programa electoral y hacer un referéndum. Pero en vez de hacer un referéndum pidiendo el no, va a hacer un referéndum pidiendo el sí. Claro, es verdad que él promete un referéndum, no aclara la postura. Sí, bueno, aunque su eslogan era de entrada no, con lo cual parecía que iba a ser para decir que no. Sí. Y después, cuando se da cuenta, como pasa cuando gobiernas, que resulta que España, para poder entrar en la Unión Europea económica, tiene que aclarar que no se va a volver comunista, y la mejor forma de aclarar que no va a ser comunista es estar en la OTAN. Dices: ves, no soy comunista, no soy marxista, no quiero economías, porque la Unión Europea es una unión comercial. O sea, es imposible que un país, digamos, de economía intervenida pudiera estar en el Banco Central Europeo. En fondo era de sentido común. Bueno, pues hay que ser un país atlántico, hay que estar en la OTAN. Cuando se da cuenta y acepta, porque Felipe González, como Fraga, también era un tipo muy pragmático, de decir: aquí vamos a lo que es útil, dice: ¿cómo puedo ganar un referéndum? Bueno, con que consiga que una parte de los del PSOE cambien de opinión, el voto de la derecha va a votar sí a la OTAN, por tanto este referéndum lo tengo ganado. Y entonces los socios de Fraga, es decir, Alzaga, los democristianos liberales, diciendo: no le apoyemos en esto, dejémoslo retirado. Porque como los votantes de izquierda van a votar no a la OTAN porque son muy anti-yanquis, si los votos de la derecha se quedan en casa, pierde el referéndum. Y si pierde el referéndum de la OTAN, no entra España en la Unión Europea. Y si España no entra en la Unión Europea, Felipe González dimite. Esa era la jugada maquiavélica, política interesante, sí, que es en la que se juega mucho la derecha en el año 86. Jugada que pierden. Esa jugada sí, porque no sabían que Felipe González arrastraba y hubiesen votado lo que les hubiese pedido. Ese, para mí, es uno de los mayores triunfos de cuando dicen esto no es socialismo, esto es felipismo. Claro. Pasaron dos cosas. Uno, probablemente un gran número de votantes de derecha no hizo caso a sus líderes. O sea, aunque Fraga diga: ¡oh, que abstenerse! Digamos, yo voy a votar que sí por si acaso. Sí, porque intentaron boicotear el referéndum ni sí ni no, sino absteniéndose. Y probablemente mucha gente
no hizo caso y fue a votar que sí, pero sobre todo un gran número de votantes de izquierdas, aunque fueran muy anti-yanquis, igual que Felipe ha dicho, oye, que el marxismo no lo comemos con patatas, pues vale. Pues dijeron, oye, que ahora el antiatlantismo también no lo comemos con patatas, pues vale. Porque les caía muy bien, que le vamos a decir, es que Felipe era el felipismo, entonces sí. Guerra también lo apoyó, no era solo en aquel momento, la mayoría del PSOE apoyó aquella postura y Fraga perdió esa estrategia. Se dijo, cayó en la trampa de sus aliados, porque era un poco el que había dado la cara a esa jugada y la perdió. Aún así, se presenta como candidato a la presidencia. Dicen las malas lenguas que Felipe González, para el ego de Fraga, le había creado un cargo que no existía hasta entonces, que es el cargo de jefe de la oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que el jefe del primer partido de la oposición se le concedía un rango protocolario en el Parlamento. Y la mejor forma de evidenciarlo es que se creó un debate que no existía y se crea en esa legislatura, que es el debate del Estado de la Nación. Del Estado de la Nación. ¿Para qué sirve? Simplemente para que el llamado jefe de la oposición y el presidente del gobierno mantengan un debate con el mismo periodo de tiempo, y luego el resto de grupos, sobre el estado del país. Una cosa que se ha mantenido hasta ahora, pero que no está arreglado, es una costumbre. O sea, si alguien quisiera no hacerlo, podrían hacerlo, pero como costumbre se ha establecido que se hace, y es básicamente para lucimiento del líder de la oposición, porque el presidente ya tiene todos los micrófonos que quiera, pero permite ser de la oposición de igual a igual. Es un detalle que Felipe González tiene con Fraga. Y la mala idea que se dice es que era para que Fraga siguiera. Sí. ¿Por qué? Porque entonces se creó la teoría llamado techo electoral. Fraga había conseguido un gran triunfo, había aplastado a Suárez electoralmente, era el líder de la derecha, pero no iba a pasar de allí. Porque en esas elecciones del 86, si no me equivoco, donde el amigo Felipe González revalida, no sé si sacó más de 200 diputados en el año 82. En el 82 saca 202. 202. Y en el 86 vuelve a sacar mayoría absoluta, creo que con 186. Y esa bajada no la rentabiliza nada la Coalición Popular. La Coalición Popular pasa de 106 a 105, pierde uno. Que no es una derrota perder uno, sino que demuestras que hay un techo. Y el CDS no sé si gana. Sí, el CDS sube. Porque Suárez en ese momento está intentando volverse progre. Y entonces él dice, yo quiero intentar, ficha gente que viene de la izquierda, ficha a Tamames, ficha a Raúl Morodo, tal. Sí, que venían del Partido Comunista. Pero yo creo que lo que trajo Suárez no fue allí. O sea, ese que perdió Felipe se iría para la Izquierda Unida y tal. Eso que ganó Suárez venía de la Alianza Popular. Lo que pasa es que Suárez no lo entendió y se creyó que ser progre era la estrategia, y así acabó luego el CDS. Y esta última etapa que podíamos terminar para terminar el reinado de Fraga fue un desastre ya para Fraga, porque es la etapa de las conspiraciones. Desde las elecciones del 86 hasta diciembre del 86... Esos meses son meses de las conspiraciones. Pues JF, nos vamos a quedar en el año 86, porque a partir de aquí efectivamente todo cambia, y luego vendría un poquito más tarde lo que se llamó la refundación. Claro, vendría el periodo de caos, del que empezaremos hablando la semana que viene, y el periodo de la refundación, y por fin tocar poder. Ahora el siguiente capítulo será cómo fue esa conspiración para derribar a Fraga, donde por cierto hubo gente tan variopinta como Jorge Bestrínger o Mariano Rajoy. Bueno, pues luego lo contaremos, y luego encasquetaron a Fraga, le dieron un premio de consolación porque se negaba a dejar la política y le mandan a la presidenta de la Junta. Primero le mandan a Europa. Y luego ya la presidenta de la Junta, sustituyendo a Fernández Albor, que falleció hace relativamente poco. Apasionante el capítulo de hoy, JF. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Volvemos la próxima semana aquí a 40 años, a Historia de una época. Espero que esto les haya gustado tanto como a nosotros. Sean moderadamente buenos.